Buenos días. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, órgano oficial de acreditación en Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a la 13ª edición de la Conferencia Magistral de la Cátedra SINAES Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. En el marco de la Cátedra SINAES, en lo que va del año 2021, se han efectuado 9 actividades académicas virtuales y están programadas otras 2 más. Nos acompañan esta mañana los 8 integrantes del Consejo Nacional de Acreditación, el presidente, máster Francisco Sancho Mora, la vicepresidenta Sonia Acuña Acuña, el máster Gerardo Mirabel Viamonte, el máster Arturo Jofre Bartanián, el ingeniero Walter Bolaños Quesada, la máster Marta Eugenia Picado Mesén, la doctora Lady Meléndez Rodríguez y el doctor Julio César Calvo Alvarado. La actividad de hoy, la Conferencia Magistral 2021, es la principal actividad académica anual que SINAES efectúa en el marco de la Cátedra Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. El tema de esta edición será Evaluación e Internacionalización de la Educación Superior. En esta ocasión, el experto que fungirá como conferencista será el doctor Hans de Witt. El doctor de Witt es educador internacional holandés y administrador de educación superior, conocido por su destacado trabajo académico en el campo de la internacionalización de la educación superior. Saludamos a las académicas y académicos que nos acompañan desde diferentes partes del mundo y les agradecemos su presencia en esta actividad. Les instamos a formular sus consultas o comentarios en el chat de este evento. Por razones de tiempo se escogerán algunas de las preguntas que recibamos. Sin embargo, nos comprometemos a dar respuesta posterior a las demás inquietudes. Deseo informarles que esta actividad está siendo grabada. El video será colocado en el canal de YouTube del SINAES. La conferencia será dictada en español, pero ponemos a su disposición el servicio de traducción. Esta opción la encontrará en la parte inferior de la plataforma Zoom, específicamente en el botón de idioma. Podrá seleccionar el de su preferencia, inglés o español. Su opinión es muy importante para nosotros. Por ello les invitamos a completar la evaluación que se colocará en el chat. Nuestro objetivo es mejorar las futuras conferencias magistrales. Acto seguido, el máster Francisco Sancho Mora, presidente del Consejo Nacional de Acreditación, hará la apertura formal de esta 13ª edición de la Conferencia Magistral de la Cátedra SINAES. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. En nombre del Consejo Nacional de Acreditación y del SINAES, les doy la más cordial de las bienvenidas a la Conferencia Magistral 2021 de la Cátedra Enrique Góngora Trejos. Agradecemos profundamente al doctor Hans de Witt su colaboración con el SINAES al permitirnos disfrutar de sus análisis y reflexiones sobre la internacionalización y la evaluación de la educación superior. Igualmente, quisiéramos agradecer a las señoras y señores rectores de las diferentes universidades que nos acompañan el día de hoy, así como a las estimadas académicas y académicos de los diferentes centros de estudio de aproximadamente 15 países. Una felicitación anticipada a doña Laura Ramírez, directora ejecutiva, al personal de SINAES por hacer posible eventos de esta calidad. Finalmente, quisiera invitarlos a que nos acompañen a disfrutar de un corto video sobre un recuento del quehacer de SINAES. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, don Francisco. Antes de pasar a la conferencia magistral, leo para ustedes una síntesis del destacado perfil del Dr. Hans de Witt. Es profesor emérito en práctica de educación superior internacional en el Departamento de Liderazgo Educativo, Educación Superior y Desarrollo Humano en la Escuela de Educación Superior Link en el Boston College. Asimismo, es miembro distinguido del Centro Internacional para la Educación Superior, CIHE por sus siglas en inglés, del Boston College en Estados Unidos. Es el editor fundador de la revista de estudios en educación internacional de la Asociación de Estudios sobre Educación Internacional, SAG por sus siglas en inglés, y editor consultor de la revista Revisiones de Políticas en la Educación Superior, CRHE por sus siglas en inglés. Del 2015 al 2020 fue director del CIHE, así como director de programas de su maestría en Artes en Educación Superior Internacional. En el 2019 fue designado Senior Fellow de la Asociación Internacional de Universidades con sede en París, Francia. Actualmente, el Dr. Hans de Witt es presidente de la Junta Directiva del World Education Services en Nueva York y Toronto. Con ustedes, el Dr. Hans de Witt, quien dictará la conferencia Evaluación e Internacionalización de la Educación Superior. Buenos días acá en Costa Rica, doctor. Buenas noches allá en Holanda. Un placer. Buenos días y gracias por la invitación a SINAES y su dirección para invitarme para hacer esta presentación sobre el tema de la evaluación y la internacionalización de educación superior. Es siempre un gran placer tener la oportunidad de ser conectado con colegas en Costa Rica y en la región de América Latina, porque yo he visto que hay muchos otros países representados en esta conferencia y es un gran placer de discutir sobre este tema importante y voy a poner mi ponencia para que nosotros podamos discutir eso más profundamente. Antes de iniciar, como se ha dicho, yo soy actualmente profesor emérito de Boston College y también fellow distinguido del Centro de Educación Centro de International Higher Education en Boston College, que en sí mismo es un centro que ya desde 1995, entonces ya 25 años, está tratando de evaluar y analizar el papel de la educación superior en el contexto internacional y global. Y lo hacemos con un pequeño equipo. Mi director anterior estaba el profesor Philip Albach, un experto reconocido en el mundo por su conocimiento de la educación superior internacional y con algunos estudiantes de doctorado, pero siempre lo hacemos en un contexto internacional, con colegas y centros de investigación en todo el mundo, en América Latina, en África, en Asia, en Medio Oriente, Europa, porque nosotros pensamos que es importante de hacer el trabajo de investigación, el trabajo de educación y el trabajo de diseminación en un contexto global. Entonces, no que nosotros en Boston vamos a decir qué es el análisis de la educación superior en América Latina, o en África, o en Asia. Eso lo tenemos que hacer junto con colegas. Entonces, la cooperación internacional ha sido siempre el profundo aspecto de nuestra existencia y eso también fue importante para mí para trabajar en esta área desde ya más de 40 años en Europa, pero en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Y siempre es importante para hacer este contexto global de lo que está pasando en la educación superior y también en la evaluación. En la primera parte de mi presentación voy a hablar un poco más sobre el tema de la internacionalización y en segunda parte voy a hablar más sobre la evaluación de calidad y cómo la internacionalización es parte de eso, pero no se puede separar eso. Porque un error conceptual sobre el tema de la internacionalización de la educación superior es que muchas personas piensan que es una meta en sí misma. No es el caso. La internacionalización no es ni más ni menos que una forma, un instrumento para mejorar la calidad de la educación y la investigación y el servicio a la sociedad, las tres misiones importantes de las universidades. Entonces, no se puede
aislar la internacionalización del contexto de lo que está pasando en las instituciones de la educación superior en el contexto nacional, local, regional y global. Entonces, hay una fuerte relación entre la calidad y la evaluación de la calidad y la internacionalización, porque es su base. Y por eso, siempre la internacionalización tenemos que hacerlo en el contexto de lo que está pasando en el mundo con la educación superior internacional. Y hay tres temas sumamente importantes. Por un lado, la masificación de la educación superior, entonces que hay más demanda todavía para entrar en la educación superior que hay oferta, y en particular es el caso en América Latina, África, Asia, Medio Oriente, Europa Oriental. Y eso implica que las universidades y los gobiernos tienen que responder a esta demanda. Por un lado, la hacen por la privatización de la educación superior, entonces la oferta no solo por universidades públicas, pero también para universidades privadas, que es el caso en Costa Rica y otros países en América Latina, pero también en el resto del mundo, que ya hay en América Latina más que 50% de la educación superior es en el sector privado. Entonces, es una manera para responder a esta demanda, porque el sector público no tiene los recursos para hacerlo por público solo. Pero la otra respuesta es por medio de la internacionalización, es que estudiantes buscan educarse en otros países. Y ahora hay más de 5 millones de estudiantes que no estudian en su propio país, pero estudian en otros países y universidades en estos otros países, que es el doble del número que estaba 10 años pasado, y se preveía que va a doblarse también en los próximos 10 años hasta más o menos 8 a 10 millones de estudiantes. Entonces, la masificación está muy vinculada con la internacionalización por la demanda para estudiar en el extranjero, por carreras completas o por carreras cortas. Pero esto conflicta un poco con una otra tendencia, que es la economía global del conocimiento. La importancia que las universidades cada vez más tienen para la investigación a nivel internacional y la demanda que tenemos talentos que puedan hacer esta investigación a nivel internacional. Y eso implica que gobiernos y universidades quieren distinguirse como universidades de clase mundial y de investigación, y que hay recursos que van cada vez más a estas universidades que son en los rankings, en los 1000 puestos de los rankings globales, y que excluye los otros 30.000 universidades en el mundo que no son de investigación tanto o de clase mundial, pero también tienen un papel importante. Entonces, hay una tendencia de elitismo, de exclusión, que también es un aspecto importante. Entonces, esos dos temas son muy importantes en la situación actual, pero también hay una situación actual que es el cambio político global que está afectando a nosotros. Y en eso Entonces, hay muchos aspectos en este cambio climático global que afectan también la educación superior en el mundo, que es la tendencia nacionalista, la mayor introspección, que no se vea hacia afuera, pero más adentro, que es un aspecto cada vez más importante, por ejemplo, en países como Hungría, Polonia, pero también en India y en otros países, y también en algunos países como Brasil en América Latina. Entonces, eso también tiene un efecto negativo al papel de la internacionalización de la educación superior. Hay cada vez más tensiones geopolíticas en el mundo, las tensiones entre China y Australia, entre China y Estados Unidos, entre Rusia y Europa, en las diferentes regiones, tendencias también religiosas, etcétera, que también afecta la importancia que todavía necesita para internacionalizar la educación superior y la investigación.
También hay problemas económicos, la crisis económica que por parte es el impacto de la pandemia, pero también de otras tendencias que hace una tendencia de inequalidad de acceso, inequalidad de calidad y todo eso. Y por eso hay la desigualdad, que también es un tema, el racismo, que es cada vez más importante en, por ejemplo, Estados Unidos con Black Lives Matter, pero también en otros países como en Brasil y en India, etcétera, y en Europa. Y también hay problemas de los desafíos ambientales, el clima y de la salud, que es muy claro por la pandemia y el impacto que todo eso tiene sobre la educación superior, en cosas positivas, porque la importancia de la investigación para hacer la vacunación, etcétera, pero también en cosas negativas, porque ha parado toda la movilidad de estudiantes y profesores en el mundo. Entonces, este cambio político también afecta el tema de la internacionalización de educación superior y su papel en la calidad. ¿Qué es la internacionalización? La internacionalización de educación superior es un fenómeno que es como estrategia bastante reciente. Solo algo como 30, 40 años que las universidades del mundo tenían que responder y actuar en un contexto mucho más global por el sistema, por el desarrollo y la globalización de las sociedades, el nuevo mundo después del fin de la Guerra Fría. Y entonces solo recién las universidades tenían que pensar en cómo podemos estratégicamente responder a estas nuevas tendencias. Y en eso el contexto institucional, local, nacional y regional es esencial para definir el por qué y cuáles van a ser los resultados de la internacionalización para la educación superior. Entonces, no existe un modelo único para la internacionalización, porque hay una amplia gama de razones políticas, económicas, socioculturales y académicas que influyen el porqué para la internacionalización de una institución o una política nacional de la internacionalización. Y hay diferentes partes interesadas, estudiantes, profesores, presidentes y rectores de universidades, el sector externo como el sector público y privado. Entonces, todos ellos tienen una influencia en el porqué para la internacionalización. Y eso cambia, porque la internacionalización es muy distinto ahora que estaba 10 años, 20 años o 30 años pasado y probablemente va a ser mucho más distinto en los próximos 10 años. Entonces, no es fácil. Muchas universidades todavía tienen una internacionalización bastante fragmentada. Actividades enfocadas, y yo voy a hablar un poco más sobre eso, a la movilidad de estudiantes, pero no tienen una visión integral. Es mucho más ad hoc, marginal, y muy pocas tienen una política de internacionalización central o integral. Eso es todavía que falta mucho. Entonces ya tenemos que hacer mucho todavía. En general, hay una distinción en dos componentes cuando nosotros hablamos sobre la internacionalización. Y aunque esos dos componentes son integrados en general, para la visión que es la internacionalización es importante para hacer una distinción entre los dos. Por un lado, hay la internacionalización en el extranjero. Y eso relaciona con toda la movilidad. Y la otra es la internacionalización en casa, que quiere decir que no es tanto la movilidad que juega un papel, que lo que está pasando en las instituciones mismas. La movilidad es la movilidad de estudiantes por carreras completas, por títulos académicos, o la movilidad de estudiantes que van por un corto tiempo, un semestre o un año, a otra universidad, pero obtienen sus créditos en sus propias instituciones. La movilidad de estudiantes para corto plazo, por ejemplo, para hacer un curso de verano o un curso de lenguas, etc. La movilidad de personal académico y administrativo y la movilidad de los programas. Entonces, la movilidad de
de instituciones como el Branch Campuses, todo lo que se llama educación transnacional. Esta internacionalización al extranjero, este enfoque en la movilidad todavía es el componente dominante en las políticas institucionales y nacionales e internacionales. Aunque en realidad es muy pocas personas que son afectadas para eso. Ya sabemos que hay 5 millones de estudiantes que estudian en el extranjero, que hay también otros tipos de movilidad, pero en realidad sabemos que solo a nivel mundial 1% de la población estudiantil y probablemente no mucho más de la población académica y administrativa son móviles, tienen una experiencia en el extranjero. En Estados Unidos es algo como 10%. En Europa es algo como 20%, porque en Europa es mucho más fácil porque las distancias son muy cortas, entonces ya se habla en Holanda, por ejemplo, en mi propio país, sobre la internacionalización por bicicleta, porque es muy fácil para moverse a Bélgica o a Alemania o a Francia. Y también hay el programa Erasmus que da mucho apoyo económico a estudiantes que quieren irse. Entonces, 20% en Europa, 10% en Estados Unidos y 1% en el resto del mundo. Eso implica que algo como 99% de la población estudiantil y profesores no participan en la internacionalización en el extranjero. No tienen esta oportunidad. Y por eso es importante que nosotros vamos a cambiar el enfoque de la internacionalización hacia la internacionalización en casa. La internacionalización del campus, entonces crear un clima informal de la dimensión internacional. La internacionalización del currículo, de los planes de estudios, que es sumamente importante, y la manera en que nosotros hacemos la enseñanza-aprendizaje en un contexto mucho más internacional. El desarrollo de programas conjuntos y diplomas conjuntos y dobles titulaciones, y definir cuáles son las competencias y resultados de aprendizaje a nivel internacional e intercultural. Entonces, ya eso es muy esencial en el entendimiento de lo que debemos hacer en la internacionalización, es un cambio fundamental en el pensamiento, en que la movilidad es solo una parte de la internacionalización, una parte que puede ser muy útil, pero es bastante exclusivo e elitista, porque es solo una muy pequeña parte de los estudiantes. Entonces tenemos que realizar una internacionalización para todos los estudiantes, para todos los profesores. En los últimos 40 años hemos dicho que la internacionalización es cada vez más importante a todos los niveles, a niveles de gobiernos, a niveles de organizaciones como UNESCO, el Banco Mundial, la OCDE y otros. Todos piensan que es importante. Por ejemplo, algo como 80% de las universidades en el mundo hoy tienen un plan estratégico para la internacionalización. Eso está bastante bueno. Entonces hay más atención sobre este tema. También observamos, en particular en los últimos años, una tendencia a la privatización de la internacionalización. Entonces, igual como en la educación superior, que cada vez más se observa que no hay una tendencia cooperativa, pero más de competencia. La internacionalización es una manera para ganar dinero. Por ejemplo, en Australia, hacía el pandemia, porque por eso ahora Australia es en una crisis de educación superior enorme, los estudiantes internacionales fueron el proyecto de exportación segundo del país. Entonces, cuando se pierde por el pandémico, todos los estudiantes internacionales que entran con su matrícula, ya las universidades tienen muchos problemas. Pero eso fue el caso en Australia, en Inglaterra, en muchas universidades en Estados Unidos y en Europa cada vez más. Entonces, esta tendencia de privatización fue muy importante,
con todos los riesgos que eso económicos para estas universidades, pero también en el sentido que el flujo de cerebros para los países en desarrollo. También observamos una tendencia, y voy a hablar más tarde sobre eso más en concreto, de presiones competitivas por la globalización y en particular los rankings globales. Times Higher Education, ARU en China y QS, que es muy popular en América Latina y otros países en desarrollo. Estos rankings influyen la política de la internacionalización por sus indicadores. Y es una tendencia que, por mala suerte, y otra vez voy a hablar sobre eso más tarde, es muy negativa, pero es una realidad que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por todo eso, hay un cambio evidente cuando nosotros hablamos de la internacionalización, de la cooperación, que es el origen de la cooperación internacional, cooperación en investigación, cooperación en currículum, cooperación en intercambio de estudiantes, hacia una internacionalización mucho más de competencia, de competir por estudiantes, competir por fondos de investigación, competir por puestos en los rankings, competir por acceso a publicaciones en revistas de clase mundial. Todo eso es cada vez más afortunado, no por bueno, pero por malo, es una tendencia. Y también observamos que las cifras suben por todas partes. Hay más estudiantes que estudian afuera, hay más convenios, hay más publicaciones internacionales, etc. Pero hay un desafío de la cantidad versus la calidad. Entonces, la cantidad parece mucho más importante que la calidad de toda la internacionalización. Entonces, eso es muy relacionado con el tema principal de esta ponencia. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Y otro aspecto que es muy importante y es un tema actual mucho en palabra en la educación superior, es que la internacionalización es considerado en muchos países en el mundo como un tema, un paradigma del mundo desarrollado, del mundo occidental. Y que no refleja las necesidades, los deberes y las oportunidades de los países en desarrollo. Entonces, también tenemos que pensar en la decolonización de la internacionalización y hacerlo mucho más inclusivo e igual para los países en todo el mundo, que no solo aprovechan de la internacionalización los países desarrollados, pero que cada vez más tenemos que pensar en cómo podemos hacerlo mucho más un sistema global en que hay mucha inclusividad y mucha equidad que antes. Entonces es un tema sumamente importante. Cuando nosotros hablamos de políticas y estrategias de internacionalización, siempre tenemos que hablar sobre 4 preguntas. El porqué de la internacionalización, y tenemos que hacerlo en base a un análisis del contexto interno de la institución o del país y externo, regional, global, etc. En base a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las políticas y estrategias para realizarlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? Pero también es muy importante evaluar antes ya qué impacto, qué resultados queremos obtener con la política de internacionalización. Eso es un análisis de evaluación de calidad. Eso implica que nosotros tenemos que entender mucho mejor el porqué y los resultados y el impacto. Pero yo he evaluado muchas estrategias de internacionalización en diferentes instituciones y países del mundo, y yo siempre he sido sorprendido por el hecho que no se responda muy bien a la pregunta del por qué, y tampoco se vea cuáles son los resultados y el impacto que necesitamos con esta estrategia. En muchos casos solo se dice, vamos a hacer convenios, o vamos a crear la movilidad de estudiantes, o invitamos profesores visitantes, y vamos a enseñar en inglés,
o otras cosas. Entonces, sin pensar por qué y cuál es el impacto que hacemos. Entonces, es muy importante para tomar en cuenta. Eso implica, no tengo tiempo para evaluar este ciclo en detalle, pero que nosotros tenemos primero hacer un análisis de contexto. En base de eso, crear una conciencia en los diferentes actores, estudiantes, profesores, administradores, decanos, el sector público y privado en la sociedad, si están de acuerdo que por eso es importante que vamos a interesar. Y en base de eso tiene que crear un compromiso. Un compromiso no solo del rector y la Oficina de Relaciones Internacionales, pero todos los actores en la universidad y en el contexto local. Y cuando se tiene este compromiso y análisis del por qué, se puede pensar en qué vamos a hacer, cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos. Y si se tiene eso, se puede hacer cómo vamos a hacerlo. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Qué actividades necesitamos realizar? ¿Qué organismo tenemos que hacer para gobernar la internacionalización? Es eso. Y solo después se puede implementar esa estrategia, pero siempre tiene que evaluarlo y reforzarlo. Y en el centro siempre tiene que ser que es para mejorar la calidad de la docencia, la investigación y el servicio. Entonces, es un proceso integral y comprensivo para la internacionalización que es importante para hacer. Y la realidad es que no eso es mucho hecho todavía. Entonces, es sumamente importante, no solo para las universidades y los colegios que están presentes aquí, pero también por el sistema de acreditación para utilizar eso como base para analizar la evaluación de la calidad. En resumen, la internacionalización todavía a nivel nacional e institucional, porque cada vez más hay también gobiernos que tienen una estrategia para la internacionalización de educación superior, es que todavía el enfoque principal es en la movilidad, por razones económicas, para ganar dinero, o por otras razones. Por ejemplo, y voy a dar el ejemplo de Alemania. Alemania no hay una matrícula para estudiar, ni para los estudiantes nacionales, ni para los internacionales, aunque están cambiando un poco. Todavía el gobierno de Alemania, las universidades invierten mucho dinero para atraer estudiantes internacionales. Entonces, no van a ganar dinero a corto plazo, pero a largo plazo, estos estudiantes internacionales no solo contribuyen cuando regresan a su propio país a ser embajadores para la economía y la sociedad de Alemania, pero también cada vez más van a trabajar como talentos en la economía de conocimiento de Alemania. Entonces, hay un beneficio a largo plazo muy importante. Entonces, eso es la razón principal para países como Alemania y todavía para hacerlo. Y otro aspecto es el papel de los rankings que influye mucho, como yo voy a decir. Pero lo que falta es una política más estratégica integral y un enfoque en la internacionalización de los planes de estudio, la currículum, y los resultados de aprendizaje para mejorar la calidad de educación y investigación. Entonces, todavía estamos en una situación no muy buena para la internacionalización si no vamos a cambiarlo para el futuro. Eso es lo que me define mi colega Don Hutzek, la importancia de una internacionalización integral que no es fragmentado, que no está enfocado solo en la movilidad, pero también en la internacionalización en casa, que es un compromiso para hacer todas las actividades en la universidad y el colegio con una dimensión internacional y global. Crear una cultura y valores institucionales que tienen una dimensión internacional y que no solo impacta la política dentro de la internación, pero también las relaciones externas con el sector público, privado y internacional. Entonces,
es una manera mucho más comprensible que la otra. Y en eso, como yo decía, la internación en casa es sumamente importante. Este concepto de la internación en casa, que es muy vinculado con el otro que voy a decir, la internación en planes de estudio, fue creado en 2000 en Europa como reacción al movimiento de estudiantes por el programa de Erasmus. Colegas decían, bueno, el enfoque en el programa de Erasmus es que 5 a 10, ahora 20% de los estudiantes tienen la probabilidad para irse afuera, por un semestre o un año o corto. Pero eso implica que el resto de la gran mayoría de los estudiantes no benefician. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el movimiento de pensamiento, etcétera, en una política que se llamaba internacionalización en casa, internationalization at home. Y está definido en 2015 por mis colegas Jos Beelen y Elspeth Jones como la internacionalización en casa es la integración deliberada de las dimensiones internacionales e interculturales en los planes de estudios formales y informales para todos los estudiantes y dentro de un contexto local, de aprendizaje local. Entonces, mucho más enfocado a los estudiantes que no tienen la posibilidad para movilizarse. Y muy claro, vinculado, como yo decía, eso es con la internación de currículum o los planes de estudio, que está definida por mi colega y el experto internacional Betty Liss de Australia, como la internacionalización de currículum o los planes de estudios es el proceso de incorporar dimensiones internacionales, interculturales y globales en sus contenidos, así como los resultados del aprendizaje, las tareas de evaluación, los métodos de enseñanza y los servicios de apoyo al programa de estudio. Entonces, la internacionalización de los planes de estudio no solo es el contenido, que también es muy importante porque mucho del contenido de los currículums son definidos por paradigmas occidentalizados, libros de texto de Estados Unidos e Europa y no tanto vinculado con el contexto local. Entonces, eso es importante, pero también se tiene que definir cuál es el resultado del aprendizaje en el contenido internacional e intercultural. ¿Cómo vamos a evaluar que los estudiantes han aprendido las dimensiones internacionales e interculturales? ¿Cómo enseñamos las dimensiones internacionales e interculturales? Por ejemplo, por profesores visitantes o por la virtualización, etc. Y por la actividad activa de estudiantes internacionales. Y también los servicios de apoyo para hacer un programa de estudio mucho más internacional. Entonces, la internacionalización curriculum es sumamente importante para realizar una política integral de la internacionalización. Y otro aspecto que recién ha obtenido mucha más atención es que nosotros tenemos que internacionalizar por la tercera dimensión de la universidad, es para la sociedad, por medio de la investigación, por medio de la educación, pero tenemos una responsabilidad social universitaria para que nosotros estamos preparando, por medio otra vez de investigación y docencia, los estudiantes que contribuyen, entienden los problemas globales que tenemos, salud, pobreza, clima y todos los otros problemas muy importantes. Y eso relaciona mucho con los Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas, que también son las metas que nosotros tenemos que responder como universidades para solucionar el problema, y nosotros debemos hacerlo por la cooperación internacional y por la internacionalización de currículum, en que incluimos problemas de este tipo. Entonces, eso también es importante. ¿Y por qué es importante en todo eso? Es centrarse en el aprendizaje global de todo el estudiante y no solo enfocado en la muy pequeña parte de estudiantes que tiene la posibilidad para movilizarse, es que nosotros sabemos que cada estudiante debe ser un profesional, pero también un ciudadano global.
Es cierto que la gran mayoría de los estudiantes que egresan de las universidades y otras instituciones de educación superior en Costa Rica no van a trabajar en un contexto internacional en el sentido que van a ir afuera o van a ser diplomados o van a ser enfermeros de las Naciones Unidas, etc. Pero trabajan en Costa Rica, pero sus contactos, sus productos y su entendimiento cada vez más va a ser internacional e intercultural. Entonces, como profesionales, pero también como ciudadanos, siempre tienen que entender el contexto internacional e intercultural. Por eso es importante que no solo vamos a dirigirnos a un pequeño parte de los estudiantes. Es cierto que es importante que ellos tengan la oportunidad cuando quieren para movilizarse, pero como yo decía, va a ser muy pequeña parte, pero nosotros vamos a preparar todos los estudiantes para este contexto global, profesional y de ciudadano. Y no tengo tiempo para hablar mucho sobre eso, pero esos son ejemplos del perfil de estudiante académico global. Son estos 8 que no dicen nada sobre aspectos de internacionalización, pero dicen qué tipo de perfil estudiantes tienen que tener cuando van a ser egresados de las universidades. Que tienen que entender el contexto internacional e intercultural, tiene que ser transversal, como curiosidad, capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipos, habilidades lingüísticas y culturales, y todos estos son muy importantes y tenemos que garantizar que los estudiantes tienen eso dentro de su contexto, que puede ser muy distinto por un egresado de ingeniería que de la administración de empresas o de enfermería o otras disciplinas. Entonces siempre tiene que ser vinculado con el contexto de la disciplina y la disciplina en el contexto con el sector privado y público. ¿Qué quiere decir eso para cuando nosotros definimos la internacionalización de educación superior? Las instituciones de educación superior deben volverse más inclusiva y menos elitista. La movilidad, como decía, puede ser importante y si tienen la posibilidad, es un cambio de la vida. Yo estaba en Perú como estudiante por un año y he aprendido por eso no solo mi mala español, pero también la cultura de América Latina muy buena, pero yo sé que es muy pequeña parte de los estudiantes que tienen esta oportunidad. Entonces, pero la movilidad tiene que ser solo un parte de los instrumentos para mejorar la calidad. La internacionalización debe ser no objetivo en sí mismo para mejorar la calidad y debe ser no solo para razones económicas. Y por eso, en un estudio para el Parlamento Europeo en 2015, que quería también saber qué es la internacionalización de educación superior en el contexto actual, hemos hecho un análisis por el programa Delphi con casi 200 expertos en el mundo. Y hemos preguntado si ustedes quieren definir qué es la internacionalización para el futuro. ¿Qué definición prefieren? Y existía ya una definición por la doctora Jane Knight de Canadá, que estaba bien aceptada, pero que es una definición de, como se dice, un working definition, una definición de trabajo, que es el proceso de integrar de una dimensión internacional intercultural global en las funciones y las presentaciones de educación terciaria. Y los expertos decían que tenemos que ampliar eso. Tenemos que definir que es un proceso deliberado. Debe ser la intención de liberación intensiva de todos los actores para hacerlo. No va a ser un proceso que va automáticamente por sí mismo. Debe ser con el fin de mejorar la calidad de la educación y la investigación. Entonces, el enfoque otra vez la calidad. Debe ser para el estudiante y el personal, entonces para todos los estudiantes y el personal. Y debe ser hacer una contribución significativa a la sociedad. Y con eso
es muy claro la dirección que nosotros tenemos que hacer para el futuro de la internacionalización. Esta definición cada vez más ahora está aceptada como la definición para el futuro de la educación superior y tiene clara una vinculación con la evaluación de calidad. Y en base de eso, para la próxima década posterior al pandémico, tenemos que regresar a un enfoque más cooperativo y menos orientado a la competencia. La cooperación debe ser la base para esta definición de acción de la internacionalización. También debemos aprovechar las lecciones aprendidas en la pandemia. Por fuerza, todas las universidades tenían que ir de educación en persona hacia la educación virtual. Con muchos problemas, con muchos deberes para las universidades, para los profesores, para los estudiantes, pero fue una necesidad. Antes de la pandemia, hubo muchos expertos que decían que el futuro va a ser la virtualización de la educación superior. Eso no es cierto. La realidad es que nosotros hemos aprendido que estudiantes, profesores, administradores quieren una comunidad viva en los campuses. Quieren conocerse en persona, no solo para distancia, para Zoom y otros medios. Pero al mismo momento, hemos aprendido que nosotros podemos vincularnos como profesores, como estudiantes y como administradores virtualmente sin necesariamente hacer la movilidad. Entonces tenemos que integrar la virtualización en la educación en persona. Tenemos que buscar maneras para que estudiantes y profesores trabajen conjuntos con estudiantes y profesores en otros países virtualmente, en las clases, pero también afuera de las clases, en asignaturas conjuntas, etc. Que se llama en inglés Collaborative Online International Learning, COIL. Y es un proceso interactivo, es internacional y es muy bueno. Y yo veo que muchas universidades en América Latina ahora, y por cierto también en Costa Rica, utilizan COIL como una nueva manera para internacionalizar el currículum, para cambiar la movilidad física por la movilidad virtual. Y eso es una oportunidad inmensa para la internacionalización para el futuro. No reemplazar, pero integrar la virtualización. Y también es importante que cada vez más somos conscientes que los problemas globales que hay, el servicio a la sociedad es muy importante para el futuro. Y la doctora Jenait y yo en 2018 hemos hecho, por eso también es importante que la internacionalización tiene que jugar un papel para que solucionemos los problemas fundamentales del planeta. Eso cada vez más importante en las crisis internacionales que ahora tenemos, la crisis de clima y salud, etc. Entonces, es un deber. Entonces, entra en mi segunda parte, que va a ser un poco más corto. Como yo he dicho antes, la internacionalización no es ni más ni menos que una forma de mejorar la calidad de educación y la investigación y servicio a la sociedad. ¿Pero qué implica eso para la realización entre calidad e internacionalización? ¿Cuál es la relación entre la internacionalización y el aseguramiento de calidad? ¿Cuáles herramientas e instrumentos pueden mejorar la calidad de la internacionalización? ¿Y cómo podemos medir si una institución o un programa pueden ser evaluados como de buena e incluso excelente calidad en sus dimensiones internacionales? ¿Cómo pueden ayudar a las instituciones de educación superior, docentes internacionales y administradores y aseguramiento de calidad? Entonces, ¿cómo podemos trabajar en realizar que hay una buena relación entre la internacionalización y la evaluación de calidad? Hay tres aspectos importantes. Yo voy a enfocar en particular la tercera, pero es importante para mencionar los dos otros.
Por un lado, hay la internacionalización del aseguramiento de calidad. Cada vez más las agencias como las SINAIAS, y eso fue claro en la presentación al inicio de esta conferencia, tienen que trabajar conjunto con otras agencias de acreditación para garantizar que no haya diferentes conflictos en conceptos sobre el aseguramiento de la calidad. Entonces tienen que internacionalizarse, tienen que ser convenios, tienen que ser parte de agencias como Raíces y Inquahey para conocer cuáles son los desarrollos. Entonces, eso es un tema importante y SINAIAS hace un buen trabajo en eso. También el segundo es el aseguramiento de la calidad de la internacionalización. Que yo decía, si una universidad o un gobierno tiene una estrategia para la internacionalización, se tiene que evaluar que esta internacionalización ha sido efectiva. Si está claro su por qué y cómo, qué y el impacto. Y eso fue, por ejemplo, el trabajo que nosotros hemos hecho por la OCDE en los años 90 para crear un programa para evaluar la calidad de la internacionalización en sí misma. Pero la tercera es más importante todavía, cómo la internacionalización contribuye a la calidad de las 3 misiones de la universidad y cómo puede ser en eso parte integral del aseguramiento de la calidad. Entonces, cómo pueden agencias como SINAIAS incluyan internacionalización como parte de su evaluación de acreditación, como instituciones pueden evaluar sus actividades integrando la internacionalización como eso. Entonces, eso es sumamente importante. Y en eso se tiene que entender el contexto. No existe algo como la universidad. Hay muchos diferentes tipos de universidades y colegios e instituciones de educación superior en el mundo. Hay universidades de clase mundial, hay universidades de investigación, hay universidades nacionales de docencia, hay universidades de ciencias aplicadas, hay institutos técnicos, hay escuelas profesionales, hay colegios y todo. Entonces, no existe algo como la universidad. Entonces, siempre tiene que ver qué tipo de universidad estamos hablando cuando se habla sobre la internacionalización, pero también sobre la calidad. Y es cierto que en todo el análisis, un buen sistema de educación superior se basa en un modelo diferenciado de este tipo. Entonces, que no hay solo universidades de investigación, o universidades nacionales o universidades clase mundial, pero también hay otros tipos de universidades, porque el mercado quiere diferentes profesionales y académicos, entonces no se puede hacer un sistema igual. Y es cierto que todavía en muchos países se utiliza la palabra universidad como es una universidad de investigación, que en la realidad que muy pocas son de investigación. Entonces, no todas las universidades pueden ser de primera categoría de clase mundial. No todas las universidades de clase mundial tienen una política integrada de la internacionalización. Hay otros que son escuelas profesionales o institutos técnicos que son mucho más internacionalizados, pero en otra manera que las universidades de clase mundial, que se enfocan solo en el trabajo de la investigación a nivel internacional. Entonces, también eso es importante de hacer. Las nociones de calidad internacional deben estar integradas en la misión, la visión y el enfoque de la propia institución de educación. Así, en su contexto local, nacional y regional. Entonces, siempre tiene que ser vinculado con qué tipo de la universidad están. Y como yo dije, voy a hablar un poco sobre los rankings y la acreditación. Es importante señalar que la acreditación, igual que los rankings, son el resultado de la calidad, o debe ser el resultado de la calidad, y no al revés, que ellos no tienen que definir qué es la calidad. Entonces, si una universidad está acreditada,
o está en el puesto 100 de los rankings, eso debe ser el resultado de una buena calidad en su propio contexto, pero no debe ser en base a las definiciones que existen. Y en particular los rankings, más que las agencias de acreditación, influyen mucho más la internacionalización. Entonces, ellos definen de qué es la calidad en sus indicadores y no de las instituciones. Y es malo porque muchas universidades aspiran a ocupar un lugar alto en los rankings y hay solo muy pocos puestos en los rankings. Entonces, no es posible, pero no es necesario, porque es importante que se tiene que buscar su posición en el contexto relevante para ellos. Y por eso es importante que no vamos a ser influenciados por los criterios. Porque el enfoque de la internacionalización según los rankings y algunos acreditores es que se centran en productos, no en resultados. Y si menos en resultados cualitativos. Y el número de los productos son muy pocos. Los rankings dicen que internacionalización quiere decir el número de estudiantes internacionales, el número de personal internacional, la publicación de coautoría internacional y el estudio en el extranjero. Pero solo un ranking lo hace lo último. Entonces, hay en general 3 indicadores solo. Y no hay una clara definición sobre qué quiere decir estudiantes internacionales. Es muy complejo. Por ejemplo, hay un Times Higher Education tiene un ranking de las universidades más internacionales en el mundo y en los primeros 10 puestos hay universidades en Suiza, en Holanda, en Hong Kong y en Qatar. Y eso es cierto que ellos tienen muchos estudiantes internacionales porque son países pequeños alrededor por muchos otros países. Entonces, por ejemplo, en Holanda, la Universidad de Maastricht, que está muy alto en estos rankings, tiene muchos estudiantes de Alemania y de Bélgica. Entonces, eso no quiere decir que es una universidad internacional. Entonces, esos indicadores son muy débiles y no reflejan el alcance, los resultados, los impactos a mayor escala de la internacionalización. Entonces, son muy limitados. Pero tiene una implicación, porque los rankings afectan, porque universidades, liderazgos de universidades, de gobiernos, utilizan los indicadores, los rankings, para decir, nosotros tenemos que hacer una política de internacionalización basada en estos rankings. Entonces, necesitamos de reclutar estudiantes internacionales, necesitamos reclutar profesores internacionales, necesitamos estimular copublicaciones internacionales. Y eso es una visión muy limitada, como yo dije, de la internacionalización. Y no tiene que ver mucho con la calidad, no tiene que ver mucho con aspectos cualitativos como la internacionalización del currículum o estrategias integrales. Dicen mucho los rankings internacionales sobre la internacionalización, pero no son afectados muy buenos para eso. Entonces, los rankings y las agencias de acreditación que utilizan estos indicadores limitados cuantitativos no son buenos para una política de internacionalización. Eso tenemos que ser muy claro. La evaluación de la calidad debe integrarse en la evaluación general de la calidad de educación, de investigación y de servicios de la sociedad. Entonces, no debe ser aislado. No existe algo como una universidad internacional, sino dimensiones internacionales que son relevantes en su contexto de la educación, la investigación y servicio. Y por eso también un error mucho que yo veo que dicen que universidades quieren acreditación internacional. No existe algo como acreditación internacional. Solo acreditación por parte de agencias y organismos extranjeros, en su mayoría nacionales. Entonces, acreditación por una agencia en Estados Unidos
o en Europa. Eso no quiere decir con esta acreditación de una agencia nacional extranjera que la acreditación es aceptada internacionalmente. Entonces, también es un error de pensamiento sobre eso. Muchas agencias de acreditación consideran incluir estándares indicadores para evaluar la contribución que hace la internacionalización en la calidad de educación. Y eso es muy bueno y positivo. Y no sé exactamente cómo SINAIOS lo hace, pero creo que es importante que SINAIOS también incluye indicadores y estándares para la internacionalización en sus actividades para evaluar la calidad. Pero tiene que no hacerlo en un enfoque cuantitativo que utilizan los rankings, pero en un enfoque cualitativo. Por ejemplo, yo sé en Colombia, la CNA, la Agencia de Acreditación en Colombia, es muy activo y muy positivo sobre la importancia de la internacionalización. Pero ellos también utilizan indicadores cuantitativos, el número de estudiantes internacionalizados, el número de profesores visitantes, el número de estudiantes que van afuera y el número de copublicaciones y también el número de convenios. Eso dice muy poco sobre la internacionalización de la calidad. Eso limita también que muchas universidades pueden tener la acreditación en base a la internacionalización porque son muy débiles en estos aspectos cuantitativos, pero pueden ser muy buenos en aspectos cualitativos como la internacionalización del currículum. Entonces, si hacen una acreditación en base de indicadores de internacionalización, tienen que hacerlo de una manera cualitativa. Y debe ser muy incorporada en el contexto de las misiones y los objetivos específicos nacionales e institucionales. Porque la internacionalización otra vez puede ser muy distinto para una universidad de investigación, como la Universidad Nacional de Costa Rica, o una universidad privada mucho más profesional de docencia. Entonces, tienen que entender que no se puede comparar esos. Entonces, voy casi a terminar. Hay otros instrumentos como aseguramiento para la calidad que estamos elaborando. Y, por ejemplo, la Asociación Internacional de Universidades, que soy Senior Fellow, tiene el servicio para la evaluación de la calidad de la internacionalización, que tiene un aspecto mucho más cualitativo. Y también en Europa, el Consorcio de Acreditación ACA tiene un programa certificado para la calidad para la internacionalización, Sequent, que también es mucho más cualitativo. Incluye diferentes indicadores cualitativos, incluyendo el currículum, incluyendo el servicio a los estudiantes, servicio a los profesores, pero también evalúa la misión y la visión de las universidades en respecto a la internacionalización. Entonces, agencias de acreditación como SINAIOS y universidades pueden aprender de estos servicios para mejorar la calidad de la internacionalización como parte de sus estrategias. Entonces, se tiene que considerar procesos de aseguramiento de la calidad en el contexto de la institución y su propia población estudiantil personal. Debe verlo como un medio para mejorar la calidad de la institución y sus programas, estudiantes y personal. Implica mayor énfasis en los planes de estudios, la enseñanza y aprendizaje, y no tanto en la movilidad. Recomiendo, olvídense los rankings, olvídense de las acreditaciones internacionales como indicadores para la mejora y se enfoque en la calidad de acuerdo a sus propios objetivos y metas y trabajan para la acreditación nacional también en esta manera. Y espero que las diferentes universidades y colegios y SINAIOS trabajan eso. Gracias y estoy con mucho placer dispuesto a responder a preguntas. Muchas gracias, doctor, a usted por su excelente conferencia. Hemos recibido diversas consultas, se las voy haciendo de una en una. Dice así, doctor, la primera, desde la perspectiva de la pertinencia, como uno de los factores de la calidad de la educación superior,
¿cuál es la pertinencia más importante para una carrera en una institución? ¿La local, la nacional o la internacional? O quizás, agrega la persona, se trata de algún balance entre todo esto. Bueno, creo que también con la persona estoy de acuerdo que debe ser un balance. Pero creo que la local es lo más importante por la gran mayoría de las instituciones de educación superior. Puede ser distinto por la universidad de clase mundial o universidad de investigación con un enfoque muy internacional. En eso puede ser lo nacional o lo internacional, quizás sea mucho más importante. Pero por la gran mayoría va a ser el contexto local que define también su vinculación con lo nacional y lo internacional. Doy el ejemplo. Yo estoy trabajando en Boston College, que está en Boston y que tiene 57 instituciones de educación superior, solo en Boston, incluyendo Harvard, MIT y otras universidades como Boston College que son de nivel nacional. Entonces, la internacionalización y el enfoque de las competencias en Harvard y MIT es muy distinto, aunque son solo 5 kilómetros de Boston College, que en Boston College, porque es otro tipo de universidad con un enfoque de investigación mucho más nacional. Entonces, para ellos el enfoque nacional es mucho más importante, pero hay también universidades de la community colleges que tienen en Boston College un enfoque mucho más local. Entonces, depende también del tipo de la institución, cuál sea lo más importante, pero en general, por la gran mayoría, es importante que entiendan su contexto local como base para internacionalizarse. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta dice, ¿qué significa movilidad de los títulos académicos? Bueno, movilidad de títulos académicos quiere decir que, bueno, es la traducción de movilidad para diplomas. Entonces, quiere decir que un estudiante va a estudiar en otro país para una carrera, para hacer un bachelor o una maestría o un doctorado o en combinación de eso. Entonces, que es distinto que movilidad por créditos, que quiere decir que el estudiante va por más corto plazo, en general 3 meses hasta un año, y obtiene créditos que utiliza por su propia carrera en su propio país. Entonces, hay 2 diferentes tipos de movilidad. La gran mayoría de estudiantes está por diplomas. Entonces, la primera categoría, títulos académicos. Porque eso es el movimiento de los países en desarrollo hacia los países desarrollados. Pero en Europa y en Estados Unidos también hay muchos que hacen por créditos, entonces eso es el segundo tipo. Muchas gracias, doctor. La tercera pregunta dice, ¿cómo iniciar un desarrollo colaborativo de objetivos de aprendizaje que permita disponer de contenidos colegiados de impacto internacional que se puedan ofrecer como competencias de acreditación en la era de la descarbonización? Pregunta esta persona. Bueno, es un tema que yo ya decía, sumamente importante. Y una oportunidad también importante. Nosotros tenemos que definir cómo podemos realizar competencias interculturales internacionales por medio de la virtualización. Y no quiere decir que nosotros vamos a utilizar los sistemas de aprendizaje tradicionales que un profesor va a entrar en el Zoom para dar una clase de 2 horas y los estudiantes van a escuchar y escribir. Eso es solo reemplazando lo en persona tradicional por la persona virtual. Pero ya observamos que en las maneras que hacemos clases está cambiando también, que vamos a ser mucho más interactivos. Los estudiantes tienen que hacer asignaturas, tienen que dar preguntas, tienen que presentarse propiamente, etc. Entonces, una clase virtual también tiene que tener una dimensión muy interactiva, en que estudiantes trabajan junto a asignaturas
de Costa Rica con estudiantes de Colombia o de Holanda o de Tunisia. Y en esta manera aprenden el diferente pensamiento, la dimensión cultural de los diferentes otros estudiantes mejor. Los profesores evalúan conjunto también estas asignaturas. Y entonces eso implica también que hay un intercambio de diferentes aspectos culturales y pensamiento entre los profesores. Y en esta manera se puede hacer una colaboración mucho más interactiva e internacional e intercultural. Y tenemos que aprender cómo definir estas competencias virtuales. En Europa ya el programa Erasmus, también por razones de clima, ha dicho que el programa de Erasmus tiene que también tener una dimensión virtual. Entonces, que estudiantes no necesariamente tienen que tomar el avión para ir a otro país, para trabajar junto con estudiantes y profesores en otros países. Es sumamente importante por el clima, pero es también sumamente importante porque hace la internacionalización mucho más inclusiva. Como yo decía, si nosotros queremos ser enfocados en la internacionalización en movilidad, es elitista, es solo un muy pequeño porcentaje. Pero utilizar el COIL, el Collaborative Online International Learning, o otras formas de colaboración virtual en la educación, puede hacer la internacionalización mucho más inclusiva. Entonces, es una gran oportunidad y yo creo que es en particular una gran oportunidad para universidades como la de Costa Rica, porque sabemos que estas universidades tienen muchos problemas para financiar a sus estudiantes para hacer la movilidad física y en esta manera puede reemplazarlo por otra manera para internacionalizar. Gracias, doctor. Precisamente la siguiente pregunta está muy relacionada con eso que usted nos decía. ¿Cómo lograr que la internacionalización no se convierta en una cuestión de un grupo de universidades privilegiadas debido a la inversión y financiamiento, por ejemplo, por parte del Estado? Bueno, ya, y es muy vinculado con eso. Entonces, lo que nosotros observamos que la educación superior es bastante elitista en todos sus aspectos. En el aspecto de las universidades de clase mundial, que tienen una ventaja mucho grande en fondos, en recursos, en colaboración internacional y interés de profesores, visitantes, interés de estudiantes, etc. Entonces es bastante elitista si estamos solo enfocando en eso. Lo mismo con estudiantes, también muy elitista, lo mismo con profesores, todo, acceso a publicaciones, todo es bastante elitista. Entonces eso tenemos que cambiar. Y eso implica que la internacionalización también tiene que ser un enfoque muy distinto, sea mucho más inclusivo y mucho más de igualdad que continuar con el elitismo. Que es muy difícil porque el pensamiento todavía de gobiernos, de liderazgos de universidades es internacionalización, es movilidad. Y si nosotros no cambiamos este pensamiento y si nosotros no vamos a trabajar distinto, ya no hay futuro. Comprendemos, doctor. Muchas gracias. La quinta pregunta dice, ¿la internacionalización tiene que ver necesariamente con políticas de educación que entiendan la integración y la interculturalidad como una clave transformadora? ¿De qué manera urge el desaprender prácticas monoculturales y de pensamiento único que impiden reconocer el valor de los otros conocimientos? Bueno, ya, es una pregunta muy importante. En muchos casos, lo que nosotros observamos cuando se habla sobre la internacionalización de planes de estudio y cómo realizar eso, es que hay resistencia de los profesores, porque los profesores dicen, bueno, no tenemos tiempo, ya estamos demasiado trabajando en nuestras clases, etcétera, y la investigación y administración y todo. No tenemos tiempo para hacer otra asignatura. Entonces, tenemos que convencerlos que no es algo extra, pero es algo que está inclusive en su trabajo para enseñar y inclusive en su trabajo de investigación. Trabajar en equipo como profesores para evaluar
el plan de estudio. Primero, descubrir qué dimensiones internacionales e interculturales ya existen en el plan de estudio, porque muchas veces está mucho oculto, pero ya existe. Y en base de eso, discutir cómo podemos mejorar, qué necesitamos para ampliar la dimensión internacional e intercultural. Y si eso es muy claro, se pueden preguntar a la liderazgo de la universidad o de la facultad, bueno, nosotros tenemos que profundizar eso y necesitamos recursos. Necesitamos recursos para hacer un experto internacional, para visitar, ayudarnos, hacer una visita a una conferencia para aprendizarse o hacer, comprar nuevos libros de textos, etcétera, en eso. Y en eso trata poco a poco, paso a paso, de cambiar el plan de estudio para ser mucho más internacional. No es algo que se puede hacer de un momento a otro. Toma tiempo y tiene que hacerlo paso por paso, pero tiene que ser un trabajo de equipo, incluyendo profesores que son resistentes, porque ellos tienen en general ideas buenas, pero piensan que no es necesario o no quieren, etcétera, pero es importante para incluir ellos. Y también es importante de preguntar al sector privado en programas profesionales que necesitan. Es importante siempre de pensar en eso. Perfecto, doctor. Cerramos con una pregunta básica, muy importante. Dice, ¿cuáles considera usted que son los indicadores claves estratégicos de gestión académica para garantizar el éxito de la internacionalización de la educación y su evaluación? Bueno, el básico es los dos aspectos que yo trato de enfocar es hacerlo en el contexto de la institución. Entonces, utilizando la misión y la visión de la institución hacia la sociedad, hacia sus estudiantes. Entonces, sea muy claro sobre el porqué. Y definir el impacto que quieren tener con la internacionalización. ¿Qué quieren cambiar? ¿Qué necesitan? Y pensar distinto en eso. Por ejemplo, para terminar en eso también, y el ejemplo de muchas agencias de acreditación exigen que egresados tienen que tener un nivel de B1 o B2 de inglés. Eso es porque ellos piensan que estudiantes tienen que tener inglés porque si no, no van a tener una carrera buena. Eso no, es falso. Muchos estudiantes no necesitan un nivel de inglés. Entonces, necesitan otras competencias o otros idiomas. El ejemplo que voy a dar es, yo estaba en El Paso, en Colombia, en la universidad, y estaba hablando con el decano de la enfermería. Y el decano decía, bueno, mis estudiantes de enfermería necesitan por la agencia de acreditación un nivel de inglés de B2. Y yo tengo que invertir mucho dinero, tiempo de los docentes para realizar eso, pero no soy muy efectivo en eso, porque estos estudiantes son de poblaciones rurales, etcétera, y el español ya es difícil porque muchos hablan más idiomas indígenas. Entonces, yo decía, bueno, eso es un error grande, porque la gran mayoría de estos estudiantes de enfermería van a trabajar en comunidades indígenas en la región. Entonces, es mucho mejor que ellos tienen competencias interculturales, conocen los idiomas de indígenas y no el inglés, porque no va a utilizar el inglés, no tiene posibilidad para practicarlo. Entonces, eso es manera de pensar que tenemos que tener. No pensar que el inglés, por ejemplo, es la perspectiva que todos los estudiantes tienen. Siempre, ¿dónde van a trabajar? ¿Qué necesitan? Eso es importante en general, pero también para las competencias interculturales e internacionales. Muchas gracias, doctor. Hay académicos de 16 países conectados. Usted conoce muy bien esta región del mundo, Latinoamérica. Su mensaje final, doctor, ¿qué nos diría en su mensaje final? Bueno, como mensaje final, bueno, quiero primero agradecer otra vez a SINAIAS para invitarme para hacer esta conferencia magistral.
y también quiero felicitar SINAES y las universidades en Costa Rica por su buen trabajo, porque yo sé que Costa Rica, la educación superior es bastante internacional y bastante activa en el contexto. Entonces, lo que espero que con mi conferencia ya se ha ayudado a mejorar todavía la calidad de su internacionalización y por la internacionalización mejorar la calidad de su trabajo de docencia, de trabajo de investigación y servicio a la sociedad. Gracias. Gracias a usted, doctor Hans, por darnos el honor de ser el conferencista magistral de la cátedra Enrique Góngora Trejos en esta edición 2021. A continuación, escucharemos un mensaje de la máster Laura Ramírez, directora ejecutiva del SINAES. Muchas gracias, don Hans. Muchas gracias a todas las autoridades académicas que tuvieron la bondad de unirse a esta conferencia magistral, a todo el equipo de SINAES. Como Julio les ha dicho, aquellas preguntas que no hayan podido ser respondidas por temas del tiempo, vamos a recopilar toda esta información y responderemos posteriormente sus preguntas. Finalmente, quiero agradecer a las personas que se han unido de diferentes 15 países del mundo y recordarles que los encuentros virtuales académicos los vamos a seguir realizando el año entrante de forma virtual. Y finalmente quiero decirles que esta conferencia estará en el canal YouTube de SINAES y esperamos que lo visiten. Así como informarles y reiterarles que tenemos un nuevo sitio web de SINAES, están cordialmente invitados a que lo conozcan y a seguirnos en las diferentes redes sociales. Como ustedes saben, esta conferencia la hacemos con mucho cariño y mucho esmero, así que un saludo para cada uno de ustedes. Gracias, profesor, por unirse desde Holanda a esta conferencia, y al equipo de producción de SINAES, muchísimas gracias y mi reconocimiento por este trabajo que han realizado, a don Francisco y a los miembros del consejo. Así que pasen muy bonito día y que se cuiden todos. Muchas gracias, doña Laura. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior SINAES, órgano oficial de acreditación en Costa Rica, agradece profundamente a todas las personas que se conectaron a la 13ª edición de la Conferencia Magistral de la Cátedra SINAES Enrique Góngora Trejos, Educación Superior y Sociedad. Les recordamos que colocaremos el video en nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar además material de diferentes actividades académicas que ha realizado el SINAES. Les agradecemos contestar la encuesta que les colocamos en el chat para la valoración de esta actividad. Deseamos que tengan un buen día. Muchas gracias por acompañarnos.